Hola, bienvenidos a nuestro nuevo episodio de Mucho que Contar. Hoy tenemos una invitada que nos deja un mensaje súper lindo y es cuando quizás tenemos esos problemas o estamos atravesando por situaciones familiares que a veces creemos que nos derrumban y nos enfocamos nada más en ese problema, pero acá hay una historia muy bonita familiar donde a pesar de por lo que estaban pasando, abrieron una ventanita y empezaron a ver las necesidades del otro, independientemente de lo que ellos estaban sufriendo y viviendo en ese momento. Me parece muy bonito porque es un mensaje de empatía, es un mensaje de servicio, que es al fin y al cabo lo que todos vinimos a este mundo a servir, y ellos lo hicieron desde un momento para ellos demasiado duro. Entonces es hermosa la historia que tenemos y pues sin más preámbulos, pues Eli, preséntanos Hola, a nuestra invitada. mil gracias, Sora y Eli, por este espacio tan valioso para mí, por darme la oportunidad de que más gente conozca nuestra historia, por interesarse, por todo este apoyo que nos han dado con la situación. Me encanta a mí también estar comenzando este episodio. Esta es la historia que tenemos hoy para ustedes. Elisa Vélez, gracias por estar acá nuevamente. Y bueno, cuéntanos un poquito, ¿quién eres tú? Listo, Eli, claro que sí. Yo pues estudié comunicación social y periodismo en la Universidad La Sallista. Me gradué, empecé pues como a hacer ciertas cosas por mi cuenta, trabajo con insumos médicos, odontológicos y tengo una familia súper bonita, súper unida. En el año 2020 nos pasó algo realmente duro como familia, que tuvimos que enfrentar la enfermedad de mi hermanito, que en ese momento tenía 11 años. Y pues gracias a Dios, como en ese momento soy independiente y en ese entonces también tuve la oportunidad de poder compartir mucho con mi hermano, de vivir la enfermedad desde otro punto de vista y bueno, conectarme muchísimo con el hospital, que es la historia que hoy vamos a contar. Bueno, para comenzar entonces, ¿cómo se empieza a desarrollar esta historia? ¿Qué pasó? Listo, Eli. Yo me voy a volver entonces al año 2019, a finales de este año. Como les cuento, yo tengo pues tres hermanos. Uno de ellos, el menor, que en ese entonces tenía 10 años, empezó con un dolor en sus articulaciones, nos pensaba que le dolía demasiado la rodilla, las piernas. Entonces nosotros simplemente pensábamos que como él era un niño tan activo, que jugaba mucho fútbol, era un dolor relacionado a esto. Eso fue como en noviembre del 2019. Juan seguía expresando que sentía muchísimo dolor, nos dijeron que era tendinitis y eh, en enero del 2020, cuando ya vimos que el dolor no se le quitaba con nada, le ponían mil inyecciones y no hacían como ningún efecto, nosotros decidimos llevarlo a la clínica a la que le hicieran una radiografía, que es lo que siempre recomiendo a todas las familias, que sepan escuchar mucho a sus niños, porque uno a veces es muy confiado. Realmente el cáncer, como siempre digo, es la lotería que nadie se quiere ganar y mucho menos uno no espera que eso le da a un niño. Entonces, lo llevamos a la clínica, le hicieron una radiografía. Mi hermana es asesora de seguros y recuerdo mucho que en ese momento ella pedía que a mi hermanito lo atendiera un médico ortopedista que pues bastante reconocido, ella quería que él lo viera. Entonces y nos hicieron demasiadas llamadas de la clínica después de esa radiografía y le dijeron, hola, mira, es que tu hermanito lo va a ver un doctor que se llama Alejandro Aviat. Y mi hermana era como que no, pero si yo pedí que lo viera el otro doctor, no sé por qué me lo están cambiando y que no, es que lo tiene que ver él. Bueno, ellos súper empáticos, obviamente ya sabían que pues ahí no había nada bueno con el resultado de la radiografía. Resulta que Alejandro Aviat es oncólogo ortopedista. Ellos nos citaron a esta clínica, nos dijeron que habían visto algo en radiografía que no les había gustado, como una masa en el fémur de mi hermanito, y fue el día que nos citaron a todos para darnos el diagnóstico. Entramos mis papás, mis hermanos, mi hermanito se quedó por fuera de la sala, pues para nosotros enfrentar este baldado de agua fría, porque yo creo que ese día, para mí, ha sido el peor día de mi vida, el día del diagnóstico de mi hermano. Las familias que hemos pasado por esto, todos los que han enfrentado el cáncer, saben que ese día es un antes y un después. Uno no se espera nunca que a uno le van a decir eso. Y como yo siempre cuento, es que uno dice que duro los niños con cáncer, qué duro esa situación, qué duro para el otro, pero siempre es con los demás. Uno no espera que eso le pase. Entonces nos dieron este diagnóstico. Desde ahí empezamos un proceso bastante difícil, eh, porque el cáncer es una palabra que a todos nos impacta mucho, que le digo a la gente no es sinónimo de muerte, porque uno tampoco se puede dejar contaminar como ese ruido exterior, que la gente que se me murió tal, que entonces uno se asusta muchísimo, es una situación de verdad de mucha incertidumbre, uno no sabe qué hacer, pero es para enfrentarla con mucha valentía.
con mucha sabiduría, mucha fortaleza. ¿Cómo asumió esta noticia tu hermano? Bueno, Eli, esta pregunta que me haces es muy interesante y es súper determinante porque cuando nosotros nos dieron el diagnóstico, de hecho, el doctor con muchísimo tacto nos decía como que es que él tiene osteosarcoma. Yo jamás en mi vida había escuchado esa palabra, no sabía que era un osteosarcoma. Cuando me puse a investigar por Google, que Google, enemigo número uno de todo, o sea, para este tipo de cosas, todo era niño se muere por osteosarcoma, tal, tal, tal. Entonces, para mí fue un bombardeo de información o sea, desconocía demasiado de esto. Y a mi hermanito decidimos como por la edad que él tenía, había acabado ni siquiera había cumplido los 11 años, estaba por cumplirlos, decidimos como que no decirle que era cáncer en primera instancia. Simplemente le dijimos la verdad, le dijimos, Andy, tú tienes osteosarcoma, es un tumor maligno, a ti se te va a empezar a caer el pelo, vamos a enfrentar un proceso ahorita en los hospitales, pero como que con muchísimo tacto con él. Es un niño, obviamente hay que saber también decir las cosas. Y Juan Di, cuando le dijimos que se le iba a caer el pelo, la respuesta de él fue, dijo, me acuerdo que yo le dije la parte de que se le iba a caer el pelito, y me dijo como que él, mejor, mi profesor de educación física me dice que mejor que él es calvo porque le resbalan los problemas. Y yo, entonces, pues, él se tomaba la enfermedad o sea, él era un entusiasmo siempre, o sea, como que él no asimilaba que era algo delicado. Se tomó muy bien como la entrada al hospital, para él no era un tabú como lo puede ser para muchos adultos que nosotros nos derrumbamos si nos dicen tienes cáncer, la mente de uno les juega en contra y nosotros quisimos que la mente, o sea, que fuera su cura, siempre lo he dicho, que para Juan Di sus pensamientos fueran su cura, que no lo fuera a derrumbar como tú tienes cáncer y ya, y es el fin del mundo y te vas a morir, no. Queríamos que él supiera que, listo, que tenía que enfrentar una situación que no iba a ser fácil, que iba a sentir dolor, que de pronto iba a tener que estar mucho tiempo en el hospital, pero que íbamos a darle con todo, que íbamos para adelante. Y creo que eso fue determinante en la enfermedad de Juan Di, la actitud, la manera como él lo enfrentó. O sea, y él dijo, tengo cáncer, es una realidad, por más que yo aquí estoy, o sea, cuando después se enteró que era cáncer, porque un amiguito después le dijo, se le salió eso y él dijo, bueno, yo tengo cáncer, pero por más que piense o por más que me pregunte por qué a mí o lo que sea, un niño de 11 años demasiado inteligente, ya en ese momento tenía 11, igual no puedo cambiar la realidad, igual voy a seguir teniendo cáncer. Entonces, a enfrentar esto de la mejor manera. Para los que hemos tenido familiares de niños con cáncer, o sea, yo esa parte de la de tu hermano como la enfrentó me parece hermosa y es increíble cómo lo enfrentan porque yo también tuve un primito que tenía cáncer y el niño nunca dejó jugar. O sea, él sí tenía que ir a sus quimioterapias, radioterapias, pero es bonita la mentalidad del niño porque no se encierra uno como adulto en la depresión, me voy a morir, ya tal cosa. Disfrutan todo a pesar de sus indisposiciones después de una quimio, de su radioterapia, o sea, ellos siguen su vida como si nada. O sea, ojalá uno pudiera aprender, es duro tenerlo que decir, pero ojalá uno pudiera aprender como los niños a enfrentar ese tipo de situaciones, porque ellos no lo ven como, o sea, sí, tengo, y por ejemplo en el caso de mi primo te decía a vos qué era lo que tenía, él sabía qué enfermedad tenía, o sea, qué tipo de cáncer, qué era lo que le estaba afectando. Y como si nada, y seguía su vida, seguía yendo a estudiar, se desatrasaba de su estudio y pues, o sea, es bonito ese mensaje que dejan, como vuelvo y repito, es duro porque mi familia lo hemos vivido, pero es bonito la enseñanza que dejan ellos. Yo creo que ellos en esa situación son maestros para nosotros, no nosotros para ellos. Yo pienso que los niños en medio de su inocencia, Ujú. ellos pues se toman la enfermedad de una manera muy diferente. Obviamente también hay niños que entran en fases de depresión y es muy entendible, sienten Ajá. dolor, ellos no quisieran estar en un hospital y por eso es la campaña que estamos desarrollando, que me imagino más adelante lo hablamos. Pero hay que aprender mucho de los niños, Sí. muchísimo. Y siempre he dicho, la mente te puede jugar en contra o te puede jugar a favor. La mente puede ser un motor o un ancla para tu vida. Y es válido sentir emociones, es válido sentir tristeza, es válido como darle paso a esas emociones porque a mí me pasaba muchísimo al principio, muy asustada. Yo de verdad no sabía lo que se nos venía. Es toda una incertidumbre cuando uno le dicen, listo, tienes cáncer, pero de ahí sigue un proceso que es largo, que es tedioso, que se pasa eterno. Y ahorita pienso, yo digo,
yo me permitía sentir tristeza y se los digo, yo lloraba todos los días, me acostaba llorando hasta que me pudiera quedar dormida. Y me permitía sentir también esas emociones, pero al día siguiente me levantaba y decía, listo, o sea, estoy triste, es entendible, pero no puedo quedarme acá. O sea, yo tengo que ser un reflejo para mi hermano. Cuando él me vea, yo tengo que ser un espejo para él. Y él no puede ver con tristeza. Yo nunca en esos casi 2 años llegué a llorar al frente de mi hermano. O sea, porque yo no quería que él viera eso, o sea, que me viera y sintiera miedo. O sea, que mi cara fuera como que un reflejo de muchísima, sí, de como emociones negativas tal vez para él. Quizás esta pregunta sea un poco indiscreta, pero quiero preguntártelo, es más como poniéndome en los zapatos de las familias que quizás están pasando por esto. Tú sabes que en las dinámicas familiares está siempre como las personalidades de cada uno juegan un papel importante. ¿Cómo Claro. fue la dinámica familiar durante ese proceso? Total. Y esto es muy entendible y muy respetable lo que siente cada uno. Hay personas que de pronto son un poquito, no débiles porque para nada, pero sí que tienen las emociones como más a flor de piel. En el caso de una mamá, yo sentí muchísimo dolor en este proceso con Juan Di, pero no me puedo imaginar lo que sentía mi mamá. Y en el caso de mis papás, cuando nosotros empezamos las hospitalizaciones, ellos al principio eran quienes se quedaban con Juan Di. A Juan Di lo hospitalizaban 5 días y le daban descanso 2 días. Y así fue toda la dinámica por casi 2 años. Incluso había días que se tenía que quedar hospitalizado 15, 20 días. Entonces, cuando mis papás se quedaban al principio con él en el hospital, sufrían muchísimo, como les digo. Eso debe ser desgarrador para una mamá, tener que ver a su hijo sufriendo tanto para un papá. Si para los hermanos es difícil, para la familia, los amigos, yo creo que para los padres es un sentimiento, yo creo que sufren más que el propio paciente. Entonces, nosotras decidimos, somos 3 hermanas mayores, 3 mujeres, todas independientes en ese momento, seguimos siendo independientes, como les contaba ahorita, tuvimos esa ventaja de pronto que nos podíamos internar con mi hermano sin dejar de trabajar, sin dejar de producir, que es lo que le pasa a muchas mamás. Eh, entonces decidimos que mis papás no se quedaran más en el hospital con él para ayudarlos un poquito. Yo sé que sentían muchísima carga emocional y les dijimos, vamos, o sea, les propusimos que nos quedáramos nosotras, que a lo mejor controlábamos un poquito más esas emociones, por lo mismo que les decía ahorita, para que Juan Di no nos viera mal, porque mi mamá lloraba todo el día, mi papá igual. Entonces, aunque nosotras sentíamos mucho dolor, o sea, yo en la habitación con Juan Di tenía que entrar al baño a hacer algo y en el baño lloraba, pero yo me secaba las lágrimas y estaba bien. Entonces, esto nos pasó a todas mis hermanas y a mí. Decidimos implementar como esta dinámica porque nosotras nos agarramos demasiado de eso que les digo, de que la actitud cura, los amigos curan, la alegría cura, todas esas cosas curan. Tanto que he aprendido, o sea, tantas cosas que yo no hubiera aprendido en años. Y es duro lo que voy a decir, es duro de pronto para las familias que escuchen esto y hayan perdido un ser querido por cáncer, pero para mí, el cáncer de mi hermanito, y para mi hermanito, esto no me atrevo a decirlo porque lo dijo el primero, el cáncer fue un regalo muy mal empacado para nuestra familia. Nos dejó muchísimas enseñanzas. Yo me he dedicado, o sea, he puesto mi vida, mi alma, todo a seguir ayudando a los niños con cáncer. Para mí una enseñanza demasiado valiosa. Uno sin salud no tiene nada. Y que de verdad, o sea, como le decía hasta ahorita, uno puede sufrir por muchas cosas que también son válidas, problemas económicos, problemas amorosos, pero cuando uno tiene salud lo tiene todo, todo. Y también es difícil decirle esto a una persona que de pronto es diagnosticada con depresión, como, ay, ¿por qué estás sufriendo si lo tienes todo? Tiene una enfermedad. Pero se lo digo a las personas más que están ahorita atravesando una crisis económica, una crisis amorosa, se tienen que parar de esa cama y tienen que dar gracias porque tienen pies, porque se pueden mover, porque no les duele nada. Entonces aprendí a valorar la vida de una manera extrema. Yo todos los días, todo lo veo como un milagro, todo. O sea, yo me levanto y digo, está lloviendo, es un milagro, todo es un milagro. Yo veo a mi hermano es un milagro. O sea, aprendí a ver la vida con otros ojos. Obviamente también tengo días no tan buenos. Eh, pero eso, para mí la enseñanza más valiosa que me ha dejado el cáncer es que nos dio como una segunda oportunidad, nos dio como una sacudida porque a nosotros nos había pasado, ya veníamos como de una crisis también que atravesamos con mi familia, económica, con muchos problemas, pero cuando pasó esto, cuando uno tiene tantos problemas cotidianos, y te enfrentas a una enfermedad como el cáncer, uno dice, yo no tenía problemas,
Esos no son problemas, eso se resuelve. O sea, la salud es algo que de verdad no puedes comprar. Lo demás se puede resolver, o sea, si queda salud, hay todo. Lisa, qué mensaje tan bonito el rescatar de que la vida es un milagro. Y sí, uno todos los días debería de ver la vida con ojos de sorpresa, así como lo hacen los niños. Total, total. Sorpresa. Ven un pajarito de sorpresa, ven un gusanito de sorpresa, o sea, muchas cosas lo ven como un milagro, como nuevo, o sea, es bonito. Pero aquí, si bien nos has contado todo esto de cómo el cáncer y lo de tu hermano los envolvió en esa situación de tristeza, de dolor, de angustia, de sufrimiento, ¿cómo es eso tan bonito que lograron ver a pesar de ahí escaparse un momentico, decir, vení, o sea, es que nosotros no somos los únicos que estamos sufriendo, venga, miremos allí. ¿Cómo hacen para hacer que el dolor de otros también sea el dolor de ustedes en ese momento a pesar de lo que están pasando? Una de las enseñanzas que me dejó a mí el cáncer y que yo ahorita lo veo como un regalo fue poder impactar la vida de otras personas, poder ayudar a gente que de verdad nos estaba necesitando. Cuando nosotros ingresamos al hospital, yo he contado que en Medellín pues hay 3 hospitales que manejan oncología infantil, que son las Américas, el Pablo Tobón y el San Vicente. En San Vicente pues llegan casos muy difíciles porque allí es fundación, entonces llegan muchas familias de otros municipios, de veredas, de lugares de pronto un poquito más lejanos de Medellín o de la misma ciudad, con muchas carencias, la mayoría, económicas. Cuando nosotros ingresamos a la sala de oncología, yo no lo podía creer. Para mí era, yo decía, no puedo creer que yo esté entrando aquí por mi hermano. O sea, yo no puedo creer que lo que yo un día decía, que es duro, los niños con cáncer, a mí me esté pasando ahorita con mi hermano. Y sentía que, como decías ahorita, que era muy difícil. Pero empecé a conocer a otras familias, a encariñarme con otros niños y decía, si para mí es difícil, que de pronto en este momento tengo comodidades, eh, ciertos beneficios con mi hermanito, ¿verdad? No me puedo imaginar lo duro que está haciendo para la persona que yo tengo al lado, que no ha comido en todo el día, que encima de que tiene a su hijo con cáncer, tiene que internarse aquí, no puede producir, a lo mejor es madre cabeza de familia, no puede producir, no tiene, o sea, posibilidades de darle a un niño una vitamina, un suplemento. Mi hermanito llegó a estar en desnutrición total y nosotros podíamos suplementarlo. Eh, un caso tan simple pues como ese, pero niños que no podían llegar al hospital por falta de un pasaje, hacerse sus quimios. Entonces, tantos casos tan difíciles, sobre todo el de un niño que fue lo que me marcó muchísimo. Desde ahí yo creo que empecé a hacer esta labor. Un niño que se llamaba Edward, de 1 añito, él era hijo de una indígena y nosotros nos encariñamos muchísimo con ella y con su hijo. Éramos familia, literalmente éramos familia en ese hospital, los quisimos muchísimo, nos hicimos, no sé, hubo una conexión demasiado linda con ese bebé, era una alegría todo el tiempo, él tenía un cáncer súper agresivo en su ojo y era un bebé demasiado alegre, hasta el doctor lo decía, este niño por lo que está atravesando, yo no puedo creer la energía que tiene. Finalmente este niño, después de unos meses, falleció y cuando el niño falleció, como éramos tan cercanos con la mamá, ella me dio un abrazo que lo que tú decías ahorita yo lo sentí propio. O sea, yo sentí ese dolor como si se me hubiera muerto mi hermano. O sea, yo decía, este dolor que yo siento es inexplicable. Por el niño todavía, de verdad que lo que yo hago lo he hecho en honor al niño, o sea, todo empezó desde ahí y empezamos a vincularnos con otras familias que, que no estaban pasando momentos muy difíciles. Yo sé que fueron muchos los momentos que te impactaron como este, pero ¿tú cuál crees que fue el momento más difícil que tú dijiste, de verdad, no puedo más? Yo nunca lo sentí él y nunca pensé que no podía más, todo lo contrario, siempre pensé que yo iba a seguir ahí, iba a estar demasiado incondicional con mi hermano, obviamente de mucho dolor, mucho, y yo expresaba mi dolor escribiendo cartas, le escribía cartas a mi hermano que nunca se las leí, pero cuando hay familias que me preguntan, yo no sé qué decir, no sé qué hacer, siento mucho dolor por este familiar que está pasando por eso, yo siempre les digo, escribe simplemente lo que estás sintiendo, desahógate, si tienes que llorar 1 hora, llora, eso es natural. No hubo un momento así como de un quiebre que recuerde como de haber renunciado de pronto, como decir ya, para mí es inaguantable, pero sí hubo muchos momentos es que es un dolor que no puedo explicar, de muchísima angustia, de muchísimo miedo de perder a un ser querido, a mi hermanito, un niño. Cuando estaba en el hospital yo me quedaba aquí en la casa,
sentía demasiada ausencia de él. Hubo momentos bien difíciles, pero concretamente así como de renunciarlo. Nos estabas contando de que te llegaste un momento en que te estabas apropiando del dolor de otras personas, de que te estaba doliendo lo que estaban pasando por otras personas que no tenían las mismas condiciones de tu hermanito. Este niño, Edward, fue como el que te despertó, como digámoslo así, esa sensibilidad para ayudar a los otros. ¿Eso lo empezaste a hacer con recursos propios o empezaste a buscar otras ayudas o empezaste a hacer, o sea, cómo fue eso también? Porque obviamente la parte económica Sí, es lo duro como y para que crean en uno, venga, que es que necesito que por favor me ayudes, o sea, porque es esa lucha también me parece muy teso, muy bonito eso que empezaste a hacer como tocar puertas y venga, ayúdenme. gracias, gracias, Sora. Claro, al principio lo hacíamos con mi familia, porque definitivamente mi familia tiene todos los créditos de esto. Em, yo le contaba a mis amigos hace unos días que como mi hermanito lo atendían por póliza, tenía un beneficio que se llama carta menú. A él le daban una carta para que escogiera lo que quisiera comer en todo el día. Mi hermano realmente casi no comía, sentía muchísimas náuseas y sentía demasiado rechazo por la comida, pero pues los familiares podíamos comer y pedir de ahí lo que quisiéramos. Cuando yo salía a la sala con otros papás, por ejemplo con la mamá de Edward, que yo me daba cuenta que ella casi no comía, o sea, se comía como una empanadita muy chiquita que le daba la mamá de otro niño y así, casi no comía. Entonces yo le compartía mi comida, pero empecé a ver, también algunas enfermeras me decían como que él, y de pronto si no se van a comer eso, hay un papá en esta habitación que no ha comido, que tiene hambre, entonces yo le decía, claro, llévaselo. Entonces empezamos a ver en mi familia que podíamos escoger de la carta menú lo que quisiéramos y nos llevaban todos. Si yo quería pedir 5 carnes, 10 pescados, 10 almuerzos, todo lo que podía, o sea, yo escogía de todo igual. Claro, era un acompañante cada vez que hospitalizaban a mi hermanito. Yo sé que esto lo hicieron siempre mis hermanas también, porque siempre decíamos, pidan todo, pidan 10 desayunos, pidan, bueno. Entonces, al principio empezamos como a hacer esto con nuestros propios recursos. Después, si la mamá de Edward necesitaba algo, pues nosotros la acompañábamos. Me acuerdo mucho de un amigo con el que siempre estaré muy agradecida, que se apropió demasiado del caso de ella, la llevaba a la peluquería, le compraba ropa, se portaron súper bien con ella. Entonces, yo empecé a ver que habían amigos muy cercanos que me decían, Elia, yo te quiero acompañar, cualquier cosa. Entonces yo les decía, ay, les presentaba. Ella, suponte, ella es Ana, tal cosa. Entonces ellos iban con Ana, le compraban cositas y así. Después, cuando a mi hermano le iban a dar de alta, yo no me di cuenta de todo esto en un año y medio. O sea, estuvimos un año y medio en el hospital con nuestros propios recursos, si podíamos, porque tampoco vayan a creer que era algo pues enorme que hacíamos, sino si le podíamos llevar un regalito lo hacíamos, o si podíamos donar algo que ya no usáramos nosotras de ropa, lo hacíamos. Pero cuando a mi hermano le dieron de alta ya definitiva, cuando él terminó las quimios, mis hermanas y yo fuimos a una juguetería en el centro, al principio con nuestros propios recursos, como a llevarles unos regalitos a los niños, que ese día pues era la salida de mi hermanito, iba a terminar sus quimios. Entonces se nos ocurrió de pronto poner por Instagram, pero realmente esto pasó así de la nada, no pensamos que íbamos a tener tanto alcance, sino que dijimos, bueno, acá hay regalos de 10.000 que son muy chéveres, que los niños lo valoran mucho. Entonces pusimos por Instagram, bueno, estamos en una juguetería en el centro, si se quieren unir con nosotras, pueden ayudar con 10.000 y les pasamos el comprobante de ayuda a cada niño. Y empezamos a recibir un montón de gente. En ese momento me acuerdo que no habían pasado ni 2 horas y habíamos acumulado un montón de juguetes para llevar. En el hospital hay una base de datos de muchísimos niños, pero me acuerdo que ese día le dimos juguetes a todos los niños que estaban hospitalizados. Entonces, eh, eh, eso empezó así, algo realmente demasiado genuino, como que simplemente pusimos en redes y vimos el alcance. Y eso fue como a mediados del 2001, casi terminados el año. Entonces en Navidad me puse a pensar y dije, bueno, siento que muchos amigos se interesaron por este tema, muchas familias están pasando lo que nosotros estamos pasando también con mi hermanito, ¿por qué no ponemos como una campaña que sea de pronto de un valor que la mayoría de personas puedan dar? Y eso fue el año pasado y puse una campaña que se llamó 5.000 pesos por una sonrisa. Y era contándole a la gente un poco la realidad del hospital, que uno realmente conoces cuando le toca vivirlo en carne propia. Ujú. Entonces conté la historia un poquito por encima y le dije a las personas, si ustedes pueden dar 5.000, de 5.000 en 5.000 hacemos montones.
y eso fue un éxito total. El año pasado dimos todas las cartas del Niño Dios que escribieron los niños en el hospital, todos los que estaban ingresados y los que iban a quimio ambulatoria, que le ponen la quimio por 1 o 2 horas y ya se van para sus casas, todos dejaban sus carticas en el árbol al Niño Dios. Habían casos tan difíciles, niños que pedían mercados, ni siquiera un regalo para ellos. Decían, yo quiero un regalo o quiero una cena para esta Navidad para mi familia. Había niños que ni siquiera sabían qué pedir porque nunca había ido el Niño Dios a sus casas. Ay, Entonces nosotros no. dijimos, pide lo que quieras, pide lo que sueñes, pide, tú solamente sueña, pon esa imaginación a volar, sueña, pide en esta cartica. Muchos, la mayoría de niños pedían recuperarse, que me pareció también algo demasiado valioso y teso, que un niño diga, este año ni siquiera pienso tanto en el juguete como tal, sino que pienso en que me quiero recuperar, en Ujú. que Dios me dé también como pues la posibilidad de poder salir de acá. Y lo que hacemos este año, van ya 2 años que hemos hecho la campaña de Navidad, este año está en curso, es que los niños tengan la posibilidad, como siempre digo, que sigan siendo niños, que sigan con la inocencia, que así estén en un hospital, pongan su imaginación a volar y se sientan en otro lado mientras les están poniendo quimios, que ellos puedan estar con la tablet jugando y se distraigan y no sientan que están en ese proceso, que están en todas partes menos en un hospital. ¿Cómo es partir tu corazón en dos en el sentido de que estabas feliz porque estabas celebrando la vida de tu hermano cuando ya pasó todo este proceso, pero también de alguna u otra manera despedirte del hospital que fue tu casa por tanto tiempo, tu familia que se convirtieron en estos otros niños y de pronto sentir que de pronto era la última vez que los ibas a ver? Ujú. Claro, sí, son sentimientos muy encontrados, sino que el día que nosotros fuimos allá, en cierto modo, despedirnos del hospital, como de que ya no íbamos a estar ahí, no íbamos a pasar tantas noches ahí porque vivíamos literalmente en el hospital, yo tenía certeza que yo nunca me iba a alejar de ese hospital. O sea, ese día yo dije, yo acá vuelvo, si por mí fuera mañana, yo aquí estoy mañana y estoy con mis niños y no voy a dejar nunca de hacer esto. Para mí es una misión de vida. Yo encontré mi propósito de vida con la enfermedad de mi hermano. Ay, O qué sea, bonito. sí, me dan ganas de llorar y todo. Nada, y en eso toca volverse demasiado fuerte porque no es fácil uno a veces sentir la ausencia de tantos niños con los que uno se encariña. No todas las familias corremos con esta misma suerte, no sé si llamarlo suerte, no sé. Dios, las pruebas que le pone a uno en la vida. Eh, Hay muchos niños que se han ido y de verdad me ha tocado ser muy fuerte, pero encontré ese propósito de vida con la enfermedad de mi hermanito y por eso digo que para mí fue un regalo mal empacado en la peor presentación como puede ser una enfermedad como el cáncer, pero que tenía la posibilidad de poder ser el bastón para muchas mamás que estaban sufriendo, que están sufriendo en este momento, muchas mamás que no encuentran como un respiro. Yo sé lo que es pasar por eso, lo sé en carne propia y entonces ese día que teníamos la salida con esos sentimientos encontrados también de extrañar mucho, de pronto a los niños allá, de dejar de verlos en las noches, en las hospitalizaciones, sabía que no los iba a abandonar y siempre, siempre y con toda la certeza del mundo, yo voy a hacer esto hasta el día que yo me muero. O sea, yo voy a estar con los niños ahí incondicional para lo que sea, para las mamás que a veces necesitan como esa mano amiga, que se necesitan desahogar, como lo que sienten. Entonces, para mí, esto no es simplemente una campaña de Navidad, no es simplemente ir a una juguetería, llevar regalos porque sí, es una misión de vida, va mucho más allá. No, y es algo también muy bonito porque es algo como reconciliarse con el cáncer, porque uno cuando llega, uno lo ve como, pues, como esa Total, maldición, como, pues, como, no sé qué, como el enemigo en ese total. momento. Y usted lo que hiciste tú precisamente fue como reconciliarte con él por medio de esa bondad y esa nobleza que tuviste con los otros niños. Porque, por ejemplo, en el caso, por ejemplo, de mi familia, nosotros pues nunca escuché que una idea como esta tan bonita, porque obviamente, como en el caso de nosotros, no fue tan bonito como el tuyo, de que hubo un milagro, sino que mi primito pues obviamente falleció de cáncer, pero o sea, nunca nos devolvimos atrás como a mirar, ve, o por ejemplo en el caso mío, nunca como, ve, voy a ayudar a un niño con cáncer, o ve, ya que mi primito pasó por esto, voy a hacer lo mismo. No, nunca, o sea, por ejemplo, lo que yo hice fue cerrar el caso y me voy porque no quiero volver a sufrir ni a sentir lo mismo. En cambio, ustedes lo enfrentaron, se reconciliaron con él, se hicieron amigos
y de esa amistad tan bonita que hiciste con el cáncer, ayudaste, o sea, te abriste las puertas a otros niños a que vieran esta vida de otra manera, a pasar del dolor que estaban sintiendo, porque es duro, lo que hemos visto, ver un niño con cáncer es duro, verlo sufrir por el dolor, por las quimioterapias y todo eso es duro. Entonces es bonito eso que estás haciendo, te lo felicito, o sea, no sé cómo Gracias. decirte que me parece de valentía, esa es la palabra, me parece demasiado valiente esto. Y te hago una pregunta, ahorita que nos estás contando esto, que has cogido pues como que hacer las campañas por Instagram, ¿qué otra manera o esa es la única manera que tienen para las personas que quieran ayudar en esta Navidad, ya que estamos tan cercanos a esta época? ¿Cómo podemos ayudar a esta causa, a pesar de que no es una fundación como tal, sino que es una campaña que hace Elisa en pro de agradecer a la vida? Claro, Sora, gracias, gracias por esas palabras de verdad que me dan como también mucha fortaleza y para continuar con esto. Hay muchas formas de ayudar en el hospital. De pronto, la gente que a veces me escribe que quiere ir directamente a la sala de oncología es un poco complicado porque es un piso donde hay niños también en aislamiento que los cuidan bastante por las infecciones y demás, y no puede haber como aglomeración de personas. Entonces, en el hospital el ingreso es complicado. Sin embargo, hay varias fundaciones que quedan cerquita del hospital, ahí en Prado Centro, que es donde están los niños que reciben quimio en el San Ujú. Vicente. Entonces, como son niños de pronto que no tienen pues un hogar acá en Medellín, que no tienen dónde llegar, llegan a estas fundaciones y con ellos ahí es mucho más fácil como la entrada, el contacto con los niños. Entonces, si alguien de pronto en la Navidad dice, bueno, yo quiero ir a regalarle algo a un niño, pues quiero personalmente entregárselo, en las fundaciones se puede hacer, me parece que es una buena manera de llegar a los niños. Si hay por acá gente que nos esté escuchando, que sean profesionales de la salud, no sé, un psicólogo, una psicóloga, que digan, bueno, quiero ayudar a una mamá que esté pasando por un momento difícil, se puede hacer. Yo he comentado que hay muchos niños que entran en episodios fuertes de depresión, ya Ujú. pues por el dolor, por mucha ansiedad, por muchos factores. A esos niños se les puede ayudar de pronto si tienen un familiar que sobrevivió al cáncer, eh, puede ir y decir, yo, mira, yo soy sobreviviente del cáncer, pasé algo como tú, porque de hecho una amiga me contaba en estos días, Eli, tengo mi hermanito muy deprimido, ¿qué tal si me acompañas con tu hermano y se conocen? Entonces, todas estas relaciones que se hagan, todas estas conexiones que se hagan con los niños y sus familias, me parecen vitales. Ese apoyo es vital, el apoyo emocional es vital. Una enfermedad como el cáncer, eh, uno tiene que estar bien de acá, Ujú. definitivamente. En las enfermedades, la parte mental es importantísima. Realmente lo que hemos hecho, porque no es que llevemos tanto tiempo con el tema de los niños, van no, un año y medio, hemos hecho es la campaña Fuerte en Navidad, Ah, ok. que es donde unimos como al mayor número de amigos. Esto lo hacemos por redes sociales, por Instagram, tengo gente pues, que no he conocido personalmente, pero que siempre ha estado ahí súper dispuesta, metiéndole la ficha demasiado de esto. Entonces en Navidad es cuando nos reunimos el mayor número de amigos. Pero en el año, cuando hay casos especiales, de pronto las enfermeras me ayudan mucho en esto y se los agradezco demasiado, son unos ángeles, ellas se han portado súper bien. Me dicen, Eli, mira, hay una niña que de pronto va a ser la primera comunión, necesita un vestido. Entonces, pongo en Instagram, hola, vamos a encontrarle un vestido a esta niña que lo quiere. Hubo un caso que fue súper duro hace como 6 meses, una niña que iba a cumplir 15 años y su sueño era tener un vestido de 15 años. Entonces le escribí pues a mis amigos porque la enfermera me dijo, lo necesitamos urgente, no sé qué. Entre amigos nos reunimos, salieron un montón de personas. Yo tengo uno, tengo el de mis grados, tengo tal, Ay, así, o sea, la gente demasiado solidaria, le conseguimos el vestido a la niña en tiempo récord y lamentablemente pues la niña estaba empezando un proceso, estaba entrando en proceso de muerte, no le alcanzamos a poner el vestido, pero ella pidió que le colgaran el vestido en su habitación, eso fue demasiado lindo esa historia. La niña tuvo ese día que estuvo como agonizando el vestido colgado en su habitación y le pidió a la mamá que la enterraran con el vestido. ay, qué Entonces bonito. fue algo demasiado espectacular, como te digo, demasiada gente que se unió y siempre lo hacemos en el transcurso del año, pero en casos especiales. Cuando las enfermeras identifican algo, entonces lo ponemos en redes y nos unimos. Pues sería chévere también que nos dejaras pues como la página donde si hay personas que están interesadas en las, y como dijiste, las psicólogas, enfermeras, que estén pendientes ahorita de la Navidad para aportar o que de la red
en la cual se puedan conectar si hay algún niño que necesite pues cosas como esas, que la gente lo dirá pues un vestido, pues sí, pues hay una niña que tiene una necesidad y tiene un sueño que puede que lo Así alcance o no es. lo alcance a cumplir. En el transcurso del año también uno siempre tiene una camisa que no se pone. Alguna prenda en el closet que no usa hace más de 6 meses, eso ya uno no se lo va a poner. Entonces, la ropa que uno ya no vaya usando, allá hay muchas necesidades, de verdad. Hay gente que llega, hay muchos indígenas también que llegan sin ropa, con lo que tienen puesto. Entonces, si uno tiene jugueticos de sus hijos que ya casi ni ven, todo eso en el transcurso del año se puede hacer. Uno decir, bueno, voy a sacar esto que ya no uso, no le doy tanto valor, otra persona puede ser feliz con este juguete, otra persona puede ser feliz con esta camisa que yo ya no uso. Eso también súper bien recibido todo el año. ¿Hasta dónde te has imaginado este proyecto? ¿Hasta dónde quisieras llevarlo? Si tienes más visualizado o has trabajado de pronto en, no sé, por ahí, como en crear una fundación o hasta dónde quisieras llevar este proyecto. Inmenso. Yo siempre, con todo lo que hago, yo sueño en grande. Y con los niños, no quiero que eso sea la excepción. Quiero que esto lo conozca demasiada gente, quiero que la gente entienda la realidad de lo que es pasar un proceso como este tan difícil y más sin recursos, que es una realidad totalmente diferente. Tengo un proyecto muy lindo que espero podamos llevar a cabo el otro año, que es demorado, pero puedo esperar que en unos 6, 8 meses lo podamos desarrollar, todavía no lo puedo contar, pero bueno, ese proyecto si se da sería grandioso y no, el alcance que quiero de esto es nacional y después internacional, que la gente nos conozca, que sepa lo que hacemos entre amigos. No somos fundación, somos una comunidad de amigos y siempre quisiera que si hay un día que nos toque ser fundación, seamos fundación, pero siempre manteniendo como la esencia de que somos amigos. Como le digo a la gente, yo simplemente he sido el mensaje, esto no es posible gracias a mí, esto es posible gracias a cada 10.000 pesos que han dado los amigos, el aporte nunca hemos pedido un aporte mayor a 10.000 pesos. Una sola vez que íbamos a llevar a una niña al mar y pedimos 20.000, pero el aporte nunca es una suma considerable. Aparte entendemos que en las navidades uno está con muchos compromisos familiares, con muchas cosas, entonces es esos 10.000 que te los gastas en gaseosa y unas papitas, dárselo a un niño que, como digo, los poquitos suman, los poquitos hacen grandes cosas. Entonces siempre quiero que esto sea algo de amigos, porque mucha gente me dice, yo he tenido como también ese sueño de ayudar a la gente y no encontraba como el canal, que este sea el canal, que seamos todos. Yo simplemente soy el mensaje, transmito por acá los casos, doy a conocer porque tengo esa cercanía con el hospital, pero quiero que esto sea algo muy grande que construyamos entre amigos y ayudemos cada vez más a los niños hospitalizados por cáncer. Hoy en día, ¿qué es de tu hermano? Súper bien, va súper bien y de verdad muy valioso esto que me preguntas. Muchas gracias también por interesarse por la salud de él. Cuando a una persona le diagnostican cáncer, tiene que pasar un proceso de varios años. Por ejemplo, cuando Juan Di ya terminó sus quimios, desde ahí a 5 años adelante, tiene que estar en revisión. Primero cada 3 meses, después cada 6 y cada vez un poquito más largas. Entonces, cada 3 meses sin falta estamos en las revisiones, que todo va muy bien, cada día los resultados son mejores. Entonces, no. Imagínense que a él lo operaron del fémur, a él le hicieron pues trasplante de su fémur derecho, le tuvieron que también intervenir la pierna izquierda para inhibir el crecimiento, para que no fuera a quedar como cojo, y, y nos dijeron, no, es difícil que Juan Di crezca más. Cuando pasó todo eso, él tenía 11 años, tenía una buena estatura, pero pues no era un niño demasiado alto. Y a nosotros lo que menos nos importó fue que creciera o no. O sea, y también nos dijeron en algún momento, puede que él pierda la pierna, no importa. Si tiene que perder la pierna, pierde la pierna, pero nosotros queríamos obviamente que conservara la vida, o sea, que tratar de salvar la vida. Entonces, Juan Di tenía una estatura en ese momento como de unos 60 y... Es que no me atrevo a decir exacto cuánto era, yo medía unos 68, él medía mucho menos que yo. Ahorita Juan Di mide 1,75. O sea, lo que dijeron que no iba a crecer, claro, él seguía creciendo obviamente de tronco y de tibia, pero de fémur no. O sea, ya sus dos fémures estaban intervenidos y no podía seguir creciendo allí. Entonces, hay veces que uno también, yo digo, o sea, yo soy muy creyente y respeto también mucho lo de todo el mundo, las creencias de la gente, pero yo digo, la voluntad de Dios es la última palabra. Como hay una niña que conocí hace un año más o menos, que la mandaron para la casa, no había nada que hacer, ya no le estaban haciendo quimios,
Y la mamá súper desilusionada y hablé con ella y las dos dijimos, la voluntad de Dios, la niña hoy en día está súper bien, va al hospital, le hacen algunas revisiones y está súper bien, con muchísima energía y entonces, por eso le digo a la gente, no se rindan, no piensen que el cáncer es sinónimo de muerte. Hay casos obviamente que para muchos muy desafortunados, el primo de Sora, que me imagino debió ser una situación demasiado difícil para su familia, eh, pero nadie tiene la vida comprada, o sea, Ujú. yo puedo salir hoy de mi casa, me puede pasar algo entonces nadie tiene la vida comprada, entonces ni por cáncer ni por cualquier otra cosa. Cuando le va a tocar a uno, le toca y las enseñanzas que a uno le dejen estas situaciones. Total. Elisa, ¿cómo hicieron ustedes en la parte mental y psicológica de tu hermanito? Cuando, mira que en las quimios los niños siempre se hacen amiguitos de otros niños que están ahí, pero hay unos que no, o sea, siempre como que el mismo grupito iban a las quimios, no sé si este sería el caso de tu hermanito. Cuando uno de ellos falta, ¿cómo es el proceso? ¿Cómo, si les pasó, pues, cómo era el proceso con tu hermanito como para decirle, no, a ti no te ha pasado, no, vamos súper bien, tal cosa, o sea, cómo, o si él te afectaba, cómo era? Sora, nosotros vivimos como dos realidades, porque cuando entramos al hospital fue fue principios de febrero de 2020, o sea, iba a iniciar una pandemia. Entonces nosotros Ujú. entramos y Juandi tuvo chance de tener su grupo de amigos, que con ellos todos salieron muy bien, salieron adelante y pues perfecto. Pero Juandi se encariñó también mucho, por ejemplo, con Edward, con el niño de 1 año. Entonces, cuando Ujú. nosotros empezamos, estuvimos unos 2 meses compartiendo mucho con los niños afuera, en la sala, o sea, las habitaciones, y en el centro queda como donde está el personal médico, y ahí podía uno estar. Entonces compartíamos mucho con otras familias, pero luego de la pandemia era ya demasiado restringido todo, demasiado aislamiento para todos los niños. Si uno se cuidaba, que uno pues tiene la salud en buen estado, imagínate Ujú. un niño con cáncer. Yo me acuerdo que antes de la pandemia a mí me dio una gripa en mi casa y yo no podía ni asomar la nariz por por la puerta Sí. de mi habitación porque mi papá era, no, no, o sea, como que no me la acercara, lo cuidamos muchísimo. Al principio también uno empieza muy nervioso porque uno no sabe estas enfermedades, entonces uno escucha muchas cosas y trata de cuidar mucho, obviamente, al familiar. Eh, pero entonces, si era así, imagínate, con una simple gripa, ahora con el coronavirus, eran más aún los cuidados de estos pacientes. Entonces, les tocó como estar también muy, muy lejano. Cuando Edward se murió, ya los niños estaban más restringidos en las habitaciones y no le contamos en ese momento que el niño había fallecido. Ah, ok. No quisimos que a él le empezaran a afectar como las muertes de los compañeros con los que se había encariñado. Entonces Juan realmente se enteró de lo del niño muchos meses después, incluso ya creo que terminando sus quimios, que nos preguntaba por él, Edward no lo he vuelto a ver y nosotros evadíamos un poquito el tema, porque eso es lo que tratamos siempre en su enfermedad, como no contagiarse de lo que le pasa al vecino. Y yo siento que eso es en la vida, o sea, uno monta un restaurante y alguien te dice, no, no lo montes porque es que mi prima montó un restaurante y se quebró. Sí. Entonces, eso mismo con el cáncer. Ay, nos montábamos al ascensor en mi casa. Entonces, la señora de servicios varios, ay, es que mi papá y mi hermano se murieron de cáncer. Y todo eso afecta. Todo eso genera demasiado susto para las familias que pasamos por eso. Total. Entonces, yo le digo a las familias, por favor, traten de no escuchar ese ruido, no se metan en Google, no investiguen por ahí, eso es un enemigo para uno, para la salud mental. Entonces tratamos siempre de darle como la vuelta a esta enfermedad, como, pero es que también mucha gente se salva, la tasa de supervivencia ahorita es muy alta, o sea, la salud ha avanzado demasiado, el 75% de supervivencia para los pacientes apenas diagnosticados. Entonces tienes mucha probabilidad de vivir, muchísima. Y si tienes un 2% de supervivencia, 2% no es cero, tienes 2% de supervivencia. Entonces tratar de ver esta enfermedad con ánimos, vamos para adelante, y no encerrarse como en esa oscuridad que muchos nos encerramos a veces. Bueno, yo creo que debemos ir cerrando ya este episodio, pero Dale. nuevamente te queremos dar las gracias por compartir tu historia, por compartir, de alguna manera es abrirnos las puertas de tu hogar, de tu familia, de Gracias, tu Eli. corazón. Muchas gracias por compartir toda esta historia tan hermosa. Esperamos que llegue a los oídos de muchas personas, que muchas personas conecten contigo, que puedan apoyar esta causa tan hermosa. De verdad que, ¿cómo es que se llama la campaña de este año? 10.000 pesos para que la quimio jugando se pase volando. Pase volando. Hermoso, de verdad que hermoso. Ojalá muchas personas puedan apoyar. Sora, ¿quieres decir algo antes de irnos? No,
Mi total admiración, de verdad que Muchas uno del gracias. dolor sí puede sacar algo muy bonito y mira que con pequeños actos, mire todo lo que has, o sea, empezaste con cositas tan pequeñas y mira todo lo que has logrado y para Total. ayuda a tantas personas, o sea, de verdad que es demasiada admiración la que te guardo, o sea, me Sí, quedo sin palabras. muchas gracias, de verdad. Quería rescatar algo que dijo Sora ahorita que me gustó mucho y es como transformar el dolor. Sora ahorita Ujú, decía, darle una mirada como también diferente, reconciliarse con el cáncer. A las personas que han perdido un ser querido a causa del cáncer, no me puedo imaginar el dolor que se siente, pero transformar ese dolor, transformarlo. La ajá, mamá de una niña decía hace muy poco que ella pues le había costado muchísimo tiempo superar la ausencia de su niña, pero que ella quería como que darle una vuelta a esto y empezar también de pronto con otros niños que están pasando por lo mismo. Entonces, sacar del dolor lo mejor que se pueda. Y yo digo que solo el tiempo te da las respuestas. Yo hoy ajá. agradezco haber estado en ese hospital. Por más increíble que suene, yo hoy agradezco que a mi hermanito le hubiera dado cáncer para yo poder llegar a ese hospital. Nuevamente, gracias. Y bueno, nada, ya vamos a cerrar este episodio. No quiero, pero gracias Elisa por Ay, todo. gracias, Un sí. fuerte abrazo y gracias a todos por escucharnos. Chao. Chao, gracias.